A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. En RCR, contigo, María Corina Machado. María Corina. El momento llegó, Venezuela se unió, luchemos por la libertad. María Venezuela, Dios nos bendiga, como todos los martes, para mí es un enorme placer, además siempre lo digo, una gran responsabilidad poder compartir estos minutos con todos ustedes, venezolanos aquí, alrededor del mundo, por esta ventana de la libertad, la búsqueda permanente de la verdad, que es Radio Caracas Radio. En la dirección general Jaime Lestares, en la gerencia de producción Militza Arcadia, en la producción de nuestro programa Justo Navarro, Malala Nogales y Yair Pacheco. Y en el control José Gregorio González. Un abrazo a mi gran amigo Euler Guillén, cuya música nos introduce todos los martes. Y hoy vamos a tener un programa intenso. Voy a estar hablando con 3 venezolanos que compartimos esta lucha y cuyos trabajos, trayectorias, creo que complementan la naturaleza, las visiones, dimensiones de la lucha que estamos dando hoy contra un sistema que ya ha sido finalmente reconocido como una estructura criminal muy cruel, muy destructiva, a la que hay que aplicarle la justicia. Y hablando de la justicia, pues muchos eventos en estas últimas horas, a veces pareciera que todo está paralizado y de repente los eventos se aceleran. En este momento está en suelo venezolano el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Esto ha generado múltiples interpretaciones, temores por una parte, para otras personas son señales reconfortantes de que avanza la justicia. Y por otra parte, bueno, avanza la justicia de los Estados Unidos también, en el caso de los individuos que forman parte de este entramado de corrupción y saqueo del régimen, con nuevas informaciones sobre las detenciones, extradiciones y detenciones. Más adelante, de hecho, vamos a hablar con Javier Ignacio Mallorca, que es uno de los periodistas que mejor conoce el caso de Alex Saab y todas las implicaciones que esto tendría ahora también con la extradición que acaba de aprobar la Audiencia Nacional Española de la señora Claudia Patricia Díaz, que fue enfermera y también enfermera de Chávez y tesorera de la República. Pero yo quisiera arrancar con una visión completa, lo más global posible de lo que significan estas fuerzas y dónde estamos hoy parados los venezolanos ante estos eventos que también se aceleran en la región, elecciones en Chile, elecciones en Colombia, elecciones en Brasil, la acción o inacción de los Estados Unidos, etc. Y bueno, por supuesto, 2 fechas, 21 de noviembre y 5 de enero, que significa en la lucha por la libertad de los venezolanos. Vamos a empezar conversando con un amigo que respeto mucho, Ivo Hernández, desde Alemania. Ivo, bienvenido. Ivo es docente de Relaciones Internacionales de la Universidad de Münster, allá en Alemania, es periodista con estudio de posgrado en el London School of Economics y doctorado en la Universidad de Heidelberg y Tübingen. Tú tienes un currículo que uno dice, Dios, ¿y por qué no está entrevistado todos los días en los medios de comunicación venezolanos? ¿A ti como que no te quieren escuchar mucho algunos medios, Ivo? Bueno, en Venezuela siempre hay algunas personas muy amigas y responsables que siempre me invitan, pero de resto poco. El país no me conoce mucho, me conocen de pocas cosas, sí, pero es cierto. ¿Será que Nadie es eso tiene que profeta en ver su con...? tierra, ¿no? No, Na- yo sí creo que hay profetas en la tierra. Lo que pasa es que yo creo que hay fuerzas en Venezuela que intentan acallar voces como la tuya, Mm. que no tienen medias tintas en cuanto a la verdad y a lo que enfrentamos. En ese contexto, vamos a poner un poco engranar todos esos elementos que he mencionado, estos eventos que están ocurriendo. ¿Cómo sientes tú que hoy están las fuerzas anti-occidente y democráticas occidentales batiéndose y qué implicaciones tienen en la realidad venezolana?
Bueno, lo primero, un gran saludo a la audiencia, siempre muy respetada. Sí, yo sugeriría a las personas que escuchan este programa, si tienen a mano un mapita, porque a veces, como muy bien dijiste al comienzo, parece que no se mueve nada y de repente pasa todo de golpe. Este mes de noviembre es definitivo. Hay 5 procesos electorales en los cuales las fuerzas continentales se están moviendo. Y hay que entender que eso que yo he llamado de alguna manera la izquierda posmuro, que es ese reinvento, esa especie de entelequia, que ha tomado diversas formas. Al principio se hablaba del foro de Sao Paulo, luego que si el grupo de Puebla. Esa gente se está moviendo, esa gente tiene plata y están presentes en 5 procesos electorales. Lo de Venezuela no está aislado. Este domingo va a Nicaragua con una farsa electoral en donde el señor Ortega, muy prudentemente, sabiendo que no lo votaría, pero ni siquiera la madre que lo trajo al mundo, ha ido metiendo preso a cada uno de los candidatos y hay gente muy seria. Bueno, entonces va a una especie, los candidatos comparsa, llaman allá en Nicaragua a los candidatos que se prestan esa farsa, para que se reelija este señor, un triste remedio de eso que llaman la izquierda, el socialismo del siglo XXI, que no hace sino reelegirse perpetuamente, porque ha mutado en una especie de monarquía, eso es lo que termina siendo. Después de eso va a Argentina, el 14. Es que es una cosa increíble. Y en Argentina hay que estar muy atentos porque allí las fuerzas liberales del continente pudieran tener, a pesar del autosabotaje de muchos liberales, porque los liberales a veces no necesitan enemigos, sino que ellos mismos se hunden los barcos. Así es. Este, tienen una cantidad de posibilidades realmente serias de gente que nunca ha logrado ninguna presencia en términos legislativos. Ahora sí puede Ahí ser que está logren algo. Ricardo López Murphy, ahí está Javier Milei, hay gente maravillosa. Exactamente. Como se dice, si los liberales no se torpedean ellos mismos, es posible que logren varias presencias. Y eso haría que, recuérdense que Argentina antes era un país bipartidista que luego mutó en bialianzas. Ese es un partido, ahí solo se puede ir electoralmente en alianza. Y los liberales aparentemente ya como que medio entendieron eso y van con unas alianzas más o menos sólidas. Se espera que vaya resultados. Eso sería el 14. Luego viene Chile, atención, el 21 con las primarias, en donde se enfrentan supuestamente el señor Kast y el señor Boric. Esto Hasta puede ahora, mover. tú crees que eso van a terminar siendo los dos candidatos para Chile? Bueno, eso es lo que se perfila. Acá en Europa hay muchísima tensión y atención sobre lo que Mm, puede suceder, porque recuérdese que en paralelo a esto ellos tienen una asamblea constituyente de un ujú. montón de independientes redactando algo, y eso no sabemos cómo lo están redactando, pero tienen 4 meses en eso y es una especie de misterio. Luego de aquellos sujetos que aparecían disfrazados allí, no se ha sabido mucho más y hay mucha expectativa. La segunda vuelta sería en diciembre, de manera que Diciembre. lo, lo que Ujú, va a pasar y pronto en Chile. Y eso es ujú. interesante porque eso va a afectar al continente. Recuérdese que además de Venezuela, la otra gran perla de los cubanos fue siempre Chile. Ahí fue donde Castro quiso y no pudo. Y no Como quiso logró. en Venezuela en los 60 y no pudo. Bueno, como Pudo quiere en después. Colombia también. Exacto. Entonces ahí Y hay no que lo ha entender. logrado, digamos, lo ha logrado destruir o estuvo fomentando, digamos, la insurrección por otras vías, pero no había logrado llegar al poder. Ahora vemos a Exacto. Petro, que ese es el otro país que tenemos en la agenda ya para mayo, ¿no? Exactamente. Luego, Venezuela, el 21, ya sabemos, y si ahora quizás pudiésemos intercambiar algún par de ideas, y después una elección de la cual se ha hablado muy poco, que es la de Honduras, que también Ujú. es una elección preocupante porque hay acusaciones de narcotráfico, de fuerzas oscuras. Ya uno sabe que al Bueno, haber narcotráfico hay fuerzas oscuras que y, conocemos y hay una cosa políticamente. muy preocupante que tú acabas de ver el presidente de Honduras abrazándose con Daniel Ortega. Sí, Cosa sí. verdaderamente inadmisible, incomprensible, ¿no? Lo cierto es que esas 5 sumas van a dar un mapa completamente distinto para finales de año. No sabemos en qué sentido, no hay que ser pesimista a priori, porque una cosa que hemos tratado de decir algunas en Twitter es que tanto como la izquierda hoy en día tiene millardos y tiene estas alianzas oscuras, que algunos con el narcotráfico, etcétera, también mucha gente está despertando y se está dando cuenta que esta gente lo que está es hambreando un continente que tiene deseos de avanzar. Latinoamérica no quiere más retroceso, pero es que se les han impuesto unas férulas realmente fuertes y muy difíciles de sobrepasarse y eso se está notando. Hay muchas esperanzas con países como Chile, con Argentina, que al verse la situación económica se sabe que la izquierda no tiene ninguna solución que no sea el control de precios, es la única política económica que ellos conocen y eso no Y ya lleva a saben a ningún lado. dónde lleva eso, y ya Exacto. saben muy bien las dinámicas de escasez e inflación que eso provoca. Ahora, paradójicamente, fíjate cómo la migración venezolana, que el régimen, estoy convencida que lo hizo de manera intencional, como una forma Mm, de debilitar a la sociedad, fragmentar la sociedad y mm, también desestabilizar países cercanos.
pero la migración venezolana está generando mucha conciencia en esos países. Fíjate cómo se ha convertido Venezuela en un tema de política interior y desgraciadamente el caso que utilizan muchos de los candidatos, obviamente los que no son del Foro de Sao Paulo, es no queremos ser otra Venezuela. Y eso es algo que reiteradamente se ha utilizado. Entonces, yo creo que allí efectivamente puede haber esa contrarreacción en algunos de estos países. ¿Y cómo ves Brasil, que es un poquito más adelante? La situación de Brasil es complicada porque, sobre todo, yo puedo dar un balance de cómo se ve a esta distancia desde acá. Bolsonaro, digamos, para bien o para mal, ha terminado siendo para la gran prensa el otro Trump, es decir, la otra figura, la otra bestia negra de los grandes medios que no lo quieren, que no lo aprecian, que no siempre lo analizan. Y digamos que él muchas veces no ayuda con sus discursos, que son altisonantes, que son irreverentes. En la reciente cumbre del clima se le presentaba como el gran sujeto aislado, que nadie quería hablarle. De hecho, la prensa alemana destacó que parece que fue Merkel la única que se le acercó a darle la mano, porque el sujeto estaba por allá aislado en un rinconcito, ¿no? Pero hay que entender una cosa. Lo de Brasil es complicado, sobre todo porque no estamos midiendo bien el termómetro de lo que pasa adentro. Cada vez que vemos que él convoca gente, convoca muchas personas, de manera que no está muy claro su verdadero apoyo. Sabemos que lo que tiene enfrente es nada menos que el alfil de La Habana, es decir, Luis Ignacio Lula da Silva. Ese es un No, sujeto realmente de consideración por la y tiene cantidad la, de y dinero tiene, que mueve y de intereses que mueve. No se olvide absolutamente. nadie que ese sujeto articuló, esto no es una opinión, ese sujeto articuló la red de corrupción más grande que ha conocido Latinoamérica para comprar gobiernos y políticos en todas partes, de los cuales Venezuela, por cierto, tuvo unos cuantos y nadie dice nada, porque Venezuela esas cosas no se dicen, pero Y hay que entender que ese es el sujeto. agrégale una cosa, tiene la Corte Suprema de Justicia en contra y que le ha Sí, estado, digamos, entorpeciendo muchos de sus procesos de reforma. Ahora, mira, vamos a aterrizar un poco a Venezuela, porque viendo este panorama y viendo cómo estas fuerzas se están moviendo, también hay elementos, digamos, transcontinentales. O sea, Europa mm, está jugando. Pareciera que esa Europa que se vinculó con América Latina durante muchos años a través de España, pues ahora tenemos los venezolanos una percepción de que el gobierno español, no estoy hablando de la sociedad española ni de su parlamento, pero el gobierno español está favoreciendo la posición de la tiranía venezolana, es decir, mm. la estabilización y la legitimación de un régimen que es criminal. Entonces, ¿cómo ves tú el rol de Europa hacia Venezuela? Y en ese contexto, hablemos del 21 de noviembre y ese empeño desesperado que tiene el señor Borrell de lavarle la cara a Maduro. Bueno, va a sonar un poco a lo que se conoce en Alemania como el Realpolitik, pero yo creo Europa no son 27 países como todo el mundo ve, realmente son un centro y una periferia, y en el centro de la toma de decisiones están Francia y Alemania. Alemania recientemente ya se está perfilando hacia una coalición que va a ser entre el Partido Socialdemócrata como partido mayoritario, luego los verdes y los liberales. Esa coalición que aquí se le llama semáforo por los colores de los partidos va a traer cambios, sobre todo porque la era Merkel se caracterizó por un congelamiento. Merkel es el tipo de político en donde todo se queda como estaba y no se producían decisiones. Eso, supongo yo, en el mejor sentido, que va a mover también alianzas con el gobierno de Francia para que tenga reverberación en cuanto a lo que será la posición que le van a decir al señor Borrell que tiene que tomar, porque él ha estado un poco por cuenta propia en Por todo su esto. cuenta. Uh-huh. Sí, a él se le llamó la atención, se esperaba que Cuando la trató señora de... von der Leyen le llamara la atención más duramente, no se hizo, y esto es una cosa delicada, que repito, tiene que ver mucho con los grandes lineamientos de la Unión, que ahora van a empezar a cambiar porque el centro está cambiando, y este gobierno va a tener que traer algo distinto en política exterior Pero no que te lo que preocupes dejó que esté Merkel en la cambiando, mesa. moviéndose un poco hacia la izquierda. Bueno, esa es la parte de incógnita. No sabemos. Si yo dijese ahorita que va a hacer o que no va a hacer, es difícil. Vamos a ver cómo queda esa repartición, porque las coaliciones en Alemania significa que van a tocarle ministerios a los partidos. La Sí, a los Cancillería es uno de los liberales. grandes. Uh-huh. Por ejemplo, la última vez que esto pasó, que los socialdemócratas se aliaron con los verdes, el canciller era verde y fue un sujeto bastante talentoso. No fue lo que se esperaba, fue mejor. Entonces, esto puede volver a suceder, no sabemos. Lo que sí es que lo que se decida allí va a tener reverberación en la Unión Europea. Eso va a Ahora fíjate suceder una cosa. y va a cambiar entonces para nosotros en cuanto a lo que le digan al señor Borrell que pueda o deba hacer.
Ahora fíjate, Ivo, está clarísimo que el régimen necesita salirse del marco de son criminales y por lo tanto hay que aplicarles la justicia internacional, que es lo que nos ha costado tanto Mm, hacer que el mundo entienda. Y cuando hablo de mm, justicia, obviamente es la Corte Penal Internacional, son las sanciones internacionales que buscan impedir el financiamiento criminal, que a su vez financia la represión y la propaganda. Son las investigaciones que se abren por los fiscales federales de los Estados Unidos donde han salido estos indictments, son extradiciones, etcétera, etcétera. El régimen necesita regresar al plano de son políticos, malos políticos, contendores políticos. Y para ello, obviamente, los instrumentos que requiere son elecciones y diálogos convencionales. John Borrell ha llegado al extremo de decir, bueno, pero que negocien entre dos partes iguales. O sea, imagínate tú, mm. tremendo despropósito, o refiriéndose a las elecciones, bueno, es que Venezuela no es Suiza, cálense eso. ¿Qué crees tú que puede estar detrás de esa pretensión? ¿Cuáles son las fuerzas que están detrás de Borrell? ¿Y dónde están los aliados de verdad que tenemos los venezolanos en este contexto en el mundo? Yo veo al señor Borrell mucho menos poderoso de lo que quizás desde Venezuela se ve por la simple razón que él es un actor del gobierno español, esencialmente. A España siempre se le deja las relaciones con Latinoamérica inercialmente. Siempre se dice que como hablan el mismo idioma, son culturalmente afines, etcétera, etcétera. De allí viene un empoderamiento particular hacia los actores españoles. Yo creo que el señor Borrell es un actor que mucho de ello revela cierta desesperación. Muchas de esas cosas revelan un apresuramiento innecesario. Si estuviese tan seguro de que la agenda de Zapatero, que es la misma que él maneja, es una cosa que va a suceder, habría un poco más de cautela. Quizás no lo es. Hay muchas cosas que en Venezuela pasan y que uno las intuye porque los actores tienen una connivencia de tejido subterránea. Eso es lo que pasa. De Venezuela, por ejemplo, nadie dice que muchas de las cosas que se están cuadrando ahorita son con unas venideras elecciones del 2024, con las cuales muchos sueñan y creen de verdad que eso va a ser una realidad. No se dan cuenta que le están pidiendo a un país caquéxico y muerto de hambre que llegue 3 años más a aguantar esto. No le están ofreciendo soluciones. Entonces, dicho esto así de crudo, el señor Borrell es un sujeto que va a ser contrastado con los hechos. Una vez que Europa decida, si lo hace, enfrentar el tema latinoamericano de una manera más seria, yo creo que Borrell incluso le queda poco tiempo en esa oficina, porque Y, él ha y, presentado un desempeño realmente deficiente y las declaraciones son, cual acabas de citar tú, algunas realmente lamentables, pero para un sujeto diplomático, ese sujeto nació en el 47, ¿cómo es posible que ese señor esté pifiando de esa manera? Es algo bueno, vergonzoso. pifiando o siguiendo instrucciones, Ivo, porque yo me pregunto quién está detrás. O sea, yo no creo que el señor Borrell actúe de Mm. manera independiente y creo que es más que algunos actores del gobierno español. O sea, hay mucha gente haciendo mucho dinero y además avanzando con agendas antioccidentales para las cuales mantener a Venezuela en este proceso de destrucción, de extinción como nación, les conviene y le importa absolutamente nada cuántos de nuestra gente lo pierda todo, ¿no? Mm. Una generación completa. Ahora, en este contexto, ¿cómo ves Estados Unidos? Porque si Europa podría reaccionar, pero ¿es suficiente una reacción de Europa si no vemos Estados Unidos más claro en términos de la dinámica y de la amenaza real que hay que construir frente a estos criminales? O sea, lo que está pasando, yo ya no sé si se van o no volver a sentar en México con el respaldo de Estados Unidos. Eso obviamente era crónica de otro fracaso claramente anunciado, fracaso para nosotros, para el régimen le ha sido útil. Entonces, ¿cómo ves tú Estados Unidos post-21 y post-México? Bueno, confío mucho en la separación de poderes, que es lo que realmente sostiene esa democracia, tanto como el Ejecutivo pueda tener una u otra tendencia, y uno más o menos se da alguna idea. El Poder Judicial ha venido avanzando y las recientes extradiciones de las cuales se comenzaste tú mencionando y lo que ha sucedido, nos van a empezar a dar resultados. Lo que pasa es que eh, el problema venezolano es que nosotros mismos somos nuestro gran problema. Las elecciones que van a suceder ahorita tienen un montón de candidatos y eso visto desde lejos es como si
En un ejemplo muy simplificado, es como si un marido le pegase a la mujer, pero entonces al ir a denunciar, la mujer dice, no, él no me pega, eso aquí no pasa nada. Entonces, bueno, por supuesto, el juez se abstiene, ahí nadie se va a meter, porque las dos partes están llegando desde lejos por lo menos a un acuerdo. La situación es compleja. Acá en Europa se discute mucho cuando se habla de Venezuela y dice, bueno, pero ustedes van a elecciones, hay elecciones. La gente todavía tiene esa falsa analogía de que elecciones es igual a democracia. Y es difícil Pero, quitar ese maquillaje, es pero ya muy va, ya va, ya difícil. va, ya va, ya va, ya va. Pero que el problema más grande es que se cree que quien está participando es oposición. Yo lo Bueno, cuento de una manera que puede sonar cruda, pero para mí el 21 de noviembre es la segunda vuelta de las primarias del PSUV. O sea, los que están participando allí son todos partes del sistema. Y yo aspiro que el 21 de noviembre termine siendo el revocatorio del régimen y de una falsa oposición que se arrogó la representación de un país que aspira a ser libre y no estarle lavando la cara y darle legitimidad frente al mundo, como bien tú dices, en un momento en el cual necesitamos que el mundo actúe. Y sí. esto entorpece, esto dificulta, esto prolonga la agonía. Ahora, el país, buena parte del país está claro en eso. Y afuera también se sabe, aunque no lo quieran reconocer. Hay un factor, sin embargo, que es bueno que las personas que nos escuchan consideren con respecto a la abstención, que es el mismo que juega en relación a la invalidez de estas elecciones. Ese sistema manipulado con el cual se pueden alterar resultados en un sentido o en otro puede también presentar resultados de una supuesta asistencia electoral que no sean tan Claro, ciertos. De manera que claro. es importante que la gente entienda eso, que en todos estos regímenes autoritarios el maquillaje de cifras es una política habitual. Ellos tienen personas en estos regímenes que están, lo mismo debe tener el señor Ortega, sujetos que son especialistas internacionales en este tipo de maquillajes, que sabemos que, sobre todo cuando las elecciones son computarizadas, son posibles de hacerse. Nadie olvide que países como Alemania, que tienen casi 4 o 5 veces la población venezolana, todavía aquí se Hacer vota con un elecciones papelito y manuales, un lápiz. acciones manuales, así es. Es un Pero papel y un lápiz. además hay una cosa, digo, que es muy preocupante en este caso. Tanto los que van de un lado como los que van del otro, les interesa aumentar esas cifras, porque al Mm. final esos resultados ya están acordados previamente. O sea, ahí no importa ni cuánta gente vaya, ni por quién vote. O sea, eso es un sistema absolutamente secuestrado y controlado por la tiranía. Y ellos lo saben. Lo saben los que se hacen llamar opositores, como lo saben también los que se hacen llamar observadores. Por eso yo creo que es una vergüenza que la Unión Europea esté participando en este proceso. Creo que le hace daño a su nombre y a su credibilidad, ¿no? Ahora, Bueno, hay una ajá, cosa, sin embargo, yo recuerdo haber leído una vez en un autobús en Caracas uno de esos mensajitos que me dejó pensando que decía, el amor, la tos y el humo son muy difíciles de ocultar y yo diría, y las elecciones trucadas también. Es decir, esto da para titulares rápidos, pero esto no aguanta un análisis mediano de cualquier persona, de manera que si bien vemos actores muy poderosos con mucho dinero ejerciendo su voluntad aparentemente, estas cosas suelen salir a flote. Nosotros sabemos, y el pueblo venezolano sabe claramente en los últimos procesos electorales el tamaño de las farsas a las cuales se enfrentó y los trucos que han podido hacerse. De manera que digo, ganan, es decir, vencen, pero no convencen con esto, ¿no? no nos quedan muchos minutos y no quiero dejar de escuchar tu opinión sobre lo que ya se ve clarito, que es la pretensión del régimen y un sector que en mi criterio se rindió. Mm. Y que parte de la base de que no hay fuerza, y te lo dicen, es que como ya en Venezuela la gente se cansó, o la gente se acomoda, o el síndrome de Estocolmo, Ujú, proyectando lo que ellos sienten en la sociedad ujú, y amparándose o apuntalándose en unas pseudo encuestadores que lo que buscan es eso, desmoralizar a la sociedad y presentarle al mundo una sociedad entregada, lo cual ujú. es falso. Fíjate lo que están planteando. Como no hay fuerza y hay que avanzar poco a poco, aceptar las migajas que el régimen entregue dentro de las aulas, iremos al 21, ya saben que van a perder porque su política es la derrota, pero van a querer convertirse en una especie de segunda opción legitimada y ya están anunciando que la gran convocatoria es nada más y nada menos que un revocatorio. Es Ujú. decir, señor, usted revoca a un presidente, usted derroca a un tirano. Y después
ya te dicen que el siguiente paso es la elección del 24. Me imagino que están partiendo de la base ya aceptando antes que perderán ese supuesto revocatorio. ¿Cómo ves tú esta lógica y qué posibilidad crees que algún actor internacional y aliado serio pueda suscribirla? No, ninguna. Muy difícil. Es que todo se ve desde afuera, incluso desde afuera lo que se ve muchas veces es la alianza, y yo lo he llamado el bistec gordo, la alianza de muchos intereses, porque ninguno de los actores de lado y lado produce. Los actores en Venezuela se caracterizan por un excesivo rentismo, solo quieren vivir de lo que hubo, de aquel país. Todavía ya acabaron con Monómeros uno, otros piensan en el oro de Londres, otros piensan, es decir, puro desfalcar y quitar. No hay un discurso constructivo, nadie sabe producir un dólar en Venezuela o nadie quiere hacerlo, una clase política que vive de hacerlo. Hay candidatos que son candidatos, solo han sido alcaldes o solo han sido candidatos toda su vida. Ese sujeto jamás ha tenido un trabajo. ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Dónde existe eso? ¿Dónde ve usted eso? Que una persona es perpetuamente alcalde para después ser gobernador, para después es decir, ¿cuándo esa persona se va a enfrentar a la economía real? Porque vivir de la política no es vivir de la economía real, es tener un cargo de elección pública. Casi todas las personas que usted ve en otros países que tienen cargo de elección pública han hecho otra cosa y llegaron a eso porque se dedicaron un tiempo y están proponiendo una solución. Luego de hacerla se van. Entonces uno ve esta especie de perpetuidad. ¿Por qué? Porque no hacen sino vivir de eso y el país cree que eso es una solución. La gente afuera está muy clara en lo que está viendo. Y es cierto algo que se está dando progresivamente, que es la deslegitimación de factores que están apoyando a un régimen que está cada vez más claro en cuanto a qué es. Lo que pasa es que parte de la solución viene de afuera, pero gran parte de la solución viene del darse cuenta dentro. Yo tiendo a insistirle a mucha gente que se siente asqueada, como el 21 de noviembre, por la cantidad de plata que hay, por la desfachatez y el engaño que representa la sola convocatoria por parte. No estoy hablando del régimen, yo del régimen espero todo lo peor, ¿sabes? Crimen, saqueo, corrupción, engaño. Estoy hablando de aquellos sectores que alguna vez representaron una esperanza para los venezolanos, ¿no? Y en ese caso es inadmisible que se roben un centavo. O sea, ahí sí es verdad que no te lo acepto. O sea, no me lo calo, porque tú estabas allí para enfrentar y para cambiar la tiranía, ¿no? Ahora, yo tiendo a ver hoy, el 21 de noviembre, como una oportunidad, porque es un momento donde nítidamente se dividen aquellos que optan por darle legitimidad al régimen y claudicar y caer en la cohabitación y quienes dicen no. O sea, no vamos a legitimar, no vamos a permitir que nos digan que esto no tiene otra opción, sino que sea una lucha indefinida, sino vamos con todo. ¿No lo ves tú así? ¿No crees que eso es una oportunidad? Sí, pero el problema es que la cohabitación todavía tiene premios muy altos. Venezuela sigue enmarañada en la oscuridad. Repito, la parte de oposición tiene todavía cosas que declarar. Tenemos Odebrecht. Y ahí se han dado nombres de opositores. Puede ponerle comillas si quieren, pero ahí están opositores, nombres, y nunca se supo nada. Monómeros es una cosa que está clamando al cielo. Es asquerosa. Es decir, lo que pasó en Monómeros, eso es una filial de Petribén. Lo que pasó allí es una tragedia nacional, sobre todo porque para quienes estamos fuera y estamos tratando de defender una opción, imagínense ustedes lo que nos dice la gente que brutalmente dice, bueno, es para eso que ustedes quieren un país. Entonces uno tiene que callarse y pasar la vergüenza, porque tenemos que empezar a ofrecer, repito, un país honorable como el que alguna vez fuimos, no un país de oportunistas que no tienen otro trabajo y que procuran es simplemente saquear tan rápido para hacer lo mismo que hacen los otros, irse al extranjero. Eso sería muy triste. Ivo, la solución y la respuesta a lo que tú planteas obviamente es la aplicación de la justicia. Arrancamos con la justicia internacional, porque evidentemente en Venezuela lo que tenemos son juristas del horror. Pero una vez que desmontemos este sistema de mafia, habrá justicia y todo se sabrá. Yo no tengo ninguna duda. Y sí, es un periodo profundamente oscuro que a todos nos genera un repudio, realmente da asco lo que tú describes, pero habrá justicia. Así que con este mensaje te despido, te agradezco como siempre, tu análisis es para mí muy enriquecedor y muy necesario, que los venezolanos veamos toda la dinámica y todas las fuerzas que influyen en nuestra lucha por una nación libre y próspera. Te agradezco mucho y al regreso, amigos, vamos a estar hablando, que ya está aquí, con Javier Ignacio Mallorca, precisamente uno de esos venezolanos que ha estudiado, documentado, denunciado lo que es la ausencia de la justicia, la destrucción y el saqueo del país,
pero que también ha seguido muy de cerca los avances de la justicia internacional. Y Javier Ignacio, vamos a hablar sobre eso, cómo está avanzando la justicia internacional, qué significa para él la presencia de Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, hoy aquí mientras hablamos en Venezuela. Un millón de gracias, Ivo. Seguimos en contacto. Gracias. Bueno, gracias desde Alemania, Ivo Hernández. Amigos, vamos a una brevísima pausa y ya tenemos aquí a Javier Ignacio Mallorca. Contigo. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo. Ya vamos a arrancar nuestra conversa con Javier Ignacio Mallorca. Bienvenido, Javier Ignacio. Todo el mundo sabe quién eres tú. Eres periodista especializado en criminalística, consultor y miembro del Observatorio Venezolano del Crimen. Desgraciadamente tienen mucho trabajo en estos tiempos. Javier Ignacio, muchas cosas pasando y yo quisiera tu lectura y cómo engrana. Empecemos rápido con el tema Alex Saab y lo que generó un poco de angustia en la sociedad venezolana de cómo era eso que le quitaban 7 de los 8 cargos y qué está pasando en la justicia de los Estados Unidos en esta materia. María Corina, un placer y espero que me escuchen bien. Bueno, lo que está ocurriendo con el proceso que se sigue a Alex Saab es algo totalmente normal y previsto, tomando en consideración las características del caso concreto del empresario barranquillero. Como sabemos, él fue capturado en junio del año pasado en Cabo Verde, en atención a una orden internacional de búsqueda y captura. Y desde entonces se siguió un larguísimo proceso, un juicio de extradición desde Cabo Verde hacia Estados Unidos. Lo que ocurre allí tiene que ver no solamente con procesos que involucren a Cabo Verde y Estados Unidos. Les puedo decir que en el caso venezolano, los que quizá recuerden la extradición de Justo Pastor Perafán Omén, líder del cartel de Bogotá en la época de Caldera II, bueno, fue exactamente igual. ¿Qué pasa, María Corina? Los países tienen leyes internas, cada país tiene sus matices, las leyes de un país no son iguales a las de otros, y existe esta herramienta que es fundamental en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, que son las extradiciones. Pero para que la extradición sea posible es necesario llegar a un punto de acuerdo. Hay países que tienen pena de muerte, otros que no, por ejemplo. Estados Unidos tiene pena de muerte. Aunque el delito atribuido o imputado a Alex Saab no la contempla como pena, bueno, eso está ahí. Estados Unidos tiene cadena perpetua. Cabo Verde no la tiene. Cabo Verde no tiene pena de muerte, no tiene cadena perpetua. De hecho, la pena máxima en Cabo Verde, según entiendo, es de 35 años de prisión. Entonces, ¿qué pasa? Se establecen hay una especie de convención ya en materia de extradición, que en el caso de Cabo Verde está reflejada en la Ley de Cooperación Internacional en materia penal, que es de reciente data y digamos que allí vierte todos estos principios. A Alex Saab, y esto lo habíamos dicho, por cierto, y discúlpame la cuña, en nuestra
columna de Crímenes sin Castigo. Y la gente se burlaba y decía que era que uno estaba en favor de Alex Saab. No, es que esa es la realidad, María Corina. La realidad es que el país que tiene a la persona detenida y la va a extraditar impone unas condiciones mínimas para, bueno, llevar a cabo esa extradición. En el Ahora caso de Cabo fíjate, Verde pero no podía haber pena máxima, pena mayor de 35 años, no podía haber reextradición, es decir, a Alex Saab no lo van a poder enviar en extradición a otro país, por ejemplo Colombia que lo solicita, y tampoco le podían poner penas infamantes y no le podían atribuir 2 veces un mismo delito, que eso es algo que en Estados Unidos se puede hacer, porque son penas acumulativas. otra de las cosas que tú también has advertido. María Corina, discúlpame para redondear la idea. Sí. Para Alex Saab, este proceso ha sido un extraordinario negocio. Esto hay que decirlo. Es un extraordinario negocio, porque después de todo el pataleo que hubo y de la campaña internacional, que incluso la reflejó Estados Unidos, una declaración del embajador ante Cabo Verde, y de todo el lobby que se movió, este señor que está en Estados Unidos, bueno, no tendrá una pena, si acaso María Corina le irá de 10 a 20 años de prisión. Eso si no negocia, que la negociación empieza ahora, y eso hay que señalarlo también, porque la gente tiene que estar, digamos, un poco... Claro, ahora, eso es un gran punto, porque es lo mismo que con el señor Andrade. La gente dice, bueno, pero ¿cómo que lo van a soltar? Así habrá dicho el señor Andrade, así habrá negociado el señor Andrade, incriminando a algunos que están en posiciones más altas, porque obviamente Estados Unidos no se va a parar en Alex Saab. Tú ves a Alex Saab negociando y suministrando información relevante para la justicia de los Estados Unidos. Te lo digo ya, así mismo. Ya Alex Saab negociaba antes de salir de Cabo Verde. Y eso está reflejado en las transcripciones de las sesiones que su apoderado judicial tuvo en marzo de este mismo año. Él argumentaba que Alex Saab quería hacerse parte del juicio, quería ponerse a derecho, pero que no podía porque el gobierno venezolano le imponía una conducta opuesta y que incluso lo habían amenazado con un juicio por traición a la patria si él aportaba información. ¿Qué están diciendo ahí? Bueno, denme las condiciones para yo negociar y con mucho gusto lo haré. Y la esposa y las hijas que tienen aquí no son rehenes para que él no negocie. Ese es el gran problema, es lo que iba a decir ahorita inmediatamente. El gran problema ahorita tiene que ver con la presencia de Camila Fabri en Venezuela y sus hijos. Entonces, ese es un punto que hay que resolver, porque desde luego es como una espada que está pendiendo allí. Sí, rehenes, son rehenes. Mira, Javier... y hay que decirlo también, María Corina, el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro, como lo quieran llamar, se ha movido con extremada diligencia en el caso de Alex Saab. Es decir, esto lo que refleja una profunda preocupación por lo que pueda este señor entregar en materia de información a los Estados Unidos, que no tiene nada más que ver con el tema de la arquitectura financiera que se estableció para eludir las sanciones. Ese es un punto interesante, porque, bueno, hay una experiencia acumulada que desde luego los estadounidenses querrán conocer. No, Alex Saab era un importante eslabón en la relación entre Maduro y el gobierno de la República Islámica de Irán. Y como sabemos, Estados Unidos tiene intereses geopolíticos que se oponen a los de Irán, y en los cuales además están como operadores internacionales una organización fundamentalista islámica que es Hezbollah, que está señalada de grupo terrorista. Bueno, todo eso está allí, María Corina, todo eso está allí en la escena y puede formar parte de esta negociación, lo cual tiene que ver con aspectos además extrajudiciales, porque no es Totalmente. lo que está allí metido. Totalmente, son temas de seguridad nacional para los Estados Unidos, temas de seguridad hemisférica, y ese es el tipo de cosas que cambian las fuerzas que operan en un contexto de un conflicto como el nuestro. Javier, me quedan pocos minutos, no quiero dejar de tocar el tema de la extradición anunciada hoy de la señora Claudia Díaz, que fue enfermera de Chávez y tesorera menos conocida que Alex Saab y que el señor Carvajal, pero que algunos dicen que tiene información valiosísima, no solo sobre el régimen, también sobre algunos actores que se han llamado, ¿sabes?, contrarios o opositores,
pero que pareciera que están en un tramado de corrupción y cohabitación. ¿Qué importancia tiene esa figura en tu criterio? Honestamente, María Corina, dentro de este abanico de extraditables, pues veo que Claudia Díaz fue un caso importante para enviar un mensaje en cuanto a que, bueno, si la hiciste la pagas, pero no creo que tenga tanta más información que la que puede, por ejemplo, dar un elemento como Hugo Carvajal, que ese sí puede ser mucho más interesante. Lo de Claudia Estuvo Díaz, con sí, Chávez, Carvajal estuvo con Chávez desde el principio. O sea, es el núcleo. Pero además estuvo con Maduro en las primeras de cambio. Y fue el diseñador de la estructura de represión política. Esto no se puede perder de vista, porque ese plan denominado Libertad, vaya palabra, fue el que le puso Hugo Carvajal a la estructura que se montó para la activación de la Dirección de Contrainteligencia Militar, que luego tuvo algunos cambios también, esto hay que señalarlo. Pero Carvajal es corresponsable de eso y pieza fundamental para entender ese tema. Ahora bien, tanto Claudia Díaz como Carvajal ya estaban alejados del poder actual desde hacía varios años. No así Saab. Entonces, no así Alex Saab. Y eso pone un matiz muy importante, de allí el énfasis colocado en Alex Saab. El pollo Carvajal podrá tardarse unos días más en España, lo podrán exprimir otra vez, podrán ir países europeos a ver qué información tiene, porque Carvajal ha vendido mucho eso, ¿no? Que yo tengo toneladas de información y tal, pero realmente a la hora de las chiquitas, él ha dado muy poco. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a contar un mes, quizás 45 días. Yo creo que antes de fin de año Carvajal debe estar en Estados Unidos también. Y bueno, también intentará negociar como lo intentó mientras estaba huyendo después que escapó de su arresto domiciliario. Carvajal negoció antes del arresto domiciliario, cuando estaba en pleno juicio de extradición, y negoció después a través de abogados y terceros que intentaban hacerle ver a Estados Unidos lo conveniente de disponer de toda la información que él tenía. Estados Unidos no comió eso. Javier, nos queda un minuto y medio. ¿Qué significa para ti la presencia del fiscal Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional en Venezuela ahorita, y, digamos, las preocupaciones que puedan existir sobre, bueno, lo que este régimen es capaz, ¿no? Y lo que podría estar detrás de esto? ¿Cuál es tu lectura? Creo que esto es un acto rutinario dentro de lo que es el proceso que se le sigue a Venezuela en el primer caso. Recordemos que ya ese dictamen o ese criterio de que había méritos suficientes para proceder a enviar ese caso referido a la Corte Penal Internacional, pues estamos hablando del fiscal, eso ya fue dejado por Fatou Bensouda. Meses antes. Bueno, y un documento que suscribieron los dos, ella claro. Saliente y Karim Khan entrante. Sí, el mensaje que puede estar detrás de esto, de parte de la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional, es que están llenando, digamos, todos los extremos necesarios, como lo hizo Cabo Verde en el caso de Alex Saab, ¿no? O sea, no importa, vamos a atender todos los recursos, pero al final sabemos lo que va a terminar, en qué va a terminar esta historia. Porque, ¿qué pasa, María Corina? He escuchado las voces de expertos muy respetables, como por ejemplo los de Provea, que han señalado que el gobierno venezolano, el régimen venezolano, en este caso a través del fiscal designado por la extinta constituyente, Tarek William Saab, intentan invocar un principio que se llama complementariedad, según el cual pues le quieren hacer entender al fiscal Karim Khan que ellos han tomado puertas adentro las medidas necesarias para impedir que las situaciones denunciadas y estudiadas continúen repitiéndose. El asunto está en que, de acuerdo con los estudios realizados por entidades como la Comisión de Determinación de Hechos de la ONU, en Venezuela se montó todo un sistema de represión. No era una casuística separada, era un sistema. Esa palabra tiene un enorme peso. Entonces, no, y además el informe acaba de salir,
el informe que acaba de salir en septiembre casualmente se refiere precisamente al sistema judicial y concluyen que es un instrumento de represión. Agrégale tú a eso, Javier, que la semana pasada el World Justice Project publica su índice sobre Estado de Derecho de 139 países y Venezuela está en el último lugar, en el último. Entonces yo creo que, como bien dices tú, hay suficiente evidencia y suficiente claridad para que esta gran, digamos, operación del régimen de tratar de desvirtuar o paralizar el proceso no avance. Esperemos que no le pase nada al fiscal Khan, que no venga con ingenuidad y que entienda que está en terreno de criminales, ¿no? Bueno, uno entiende la preocupación, además de la colectividad en general, porque, bueno, hay fotos que dicen mucho, ¿no? Sí. Entonces, el fiscal visitando al gobernante, a Maduro, pues bueno, eso como que suscita mucha inquietud, pero creo que en estos casos, digamos, una institución como esta, a ver, esto no es el inicio de la Corte Penal Internacional, por favor. Esta es gente que tiene años en eso y sabe cómo se mueven esos lobbies. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Estamos, amigos, de regreso contigo y tuvimos una pequeña falla técnica por un bajón de luz que nos quitó el internet, pero vamos a aprovechar estos últimos minutos que tenemos con un venezolano increíble, joven, estudiante, coordinador de formación de Mente Joven, y miren la franela que tiene, rescatemos la libertad. Humberto, yo estoy tan conmovida y tan orgullosa de ver todo lo que ustedes están haciendo en las calles, defendiendo al venezolano, al ciudadano. No están pensando en pajaritos preñados, en cuoticas, en migajas, sino en lo sustantivo que es la justicia y la libertad. Cuéntame lo que ha sido esta semana completa de movilización ante la presencia de Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional en Venezuela. Y bienvenido. Gracias, María. Muchas gracias por la oportunidad y por la invitación. En principio, sería de marcar lo importante que resulta para nosotros, María, la cuestión de nuestra sociedad civil y lo que está haciendo hoy en día, y lo que significa la tragedia continua que no ha parado desde que este régimen criminal se ha instalado en nuestra tierra, y que nosotros queremos visibilizar. Creo que ese era un punto importantísimo, porque la tragedia sigue pasando y la línea que maneja el régimen y quienes pretenden legitimarlo es, por supuesto, colaborar para esa normalización, para que la gente piense que no hay una tragedia. Entonces lo que nosotros queremos es visibilizar la tragedia. O sea, nosotros estamos en una campaña, pero para que gane no un candidato a concejal o alcaldía o lo que sea, sino para que gane la que tengo aquí en el pecho, que es la libertad. Entonces, hasta ese día tenemos que estar luchando y tenemos que estar visibilizando, por supuesto, la tragedia que significa, por ejemplo, las violaciones a los derechos humanos, y eso es algo que hemos tenido muy presente, teniendo en cuenta lo importante que ha sido para nuestro país la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, por lo que hemos visibilizado la lucha de las víctimas. Estuvimos el viernes visibilizando la lucha de las víctimas, familiares de presos políticos, personas que han sido... ¿Qué te decían? Yo los vi a ustedes, muchachos, de verdad que, repito, me sentí muy emocionada de ver allí, o sea, muchachos de distintas escuelas, de distintas edades, acompañando a, como tú decías, a las familias de venezolanos que les han hecho los crímenes más horrendos. ¿Qué te decían ellos cuando ustedes estaban allí? En la puerta de la ONU, pues, de la sede del PNUD. Sí, fue muy conmovedor, primero escucharlo, porque nosotros lo que estábamos haciendo era acompañarlos en su dolor, porque nuestra lucha es también la de ellos y su lucha es también la de nosotros. Entonces, primero, profundamente conmovidos por sus palabras y sus testimonios, y lo segundo que pasó y que nos llamó la atención fue que nosotros, al hacer un pronunciamiento, tuvimos el apoyo de las personas que estaban allí, ¿no? Entonces nos decían esto que yo creo que a cualquiera lo toca y le llega al alma: no dejen de luchar. El trabajo que están haciendo es importante. Y pareciera mentira, pero a veces la cuestión se pone difícil, ¿no? Uno parece que está luchando contra un monstruo, y sí, es verdad, tiene mucha fuerza, pero la fuerza de las convicciones y los valores
puede superarla si nosotros no nos cansamos y nos rendimos en esta lucha. Entonces, eso fue muy conmovedor, María, que nos dijeran, no se detengan, sigan luchando, y lo que yo le respondí personalmente es que jamás vamos a dejar de luchar. Y esa es una convicción personal y estoy seguro que comparto con todos los miembros de la Dirección Juvenil Nacional de 20 Jóvenes. Mira, el régimen ha decidido terminar de asesinar la universidad, postrar. De Venezuela que aspiran a poder formarse y prepararse para tener proyectos de vida donde puedan ser útiles y contribuir a la sociedad y, por supuesto, al bienestar de sus familias. Sí, yo creo que ser joven significa también darle un sentido a la vida misma, a nuestra vida como jóvenes. Y en la universidad nosotros solemos encontrar ese sentido. Yo encuentro el sentido porque yo, por ejemplo, soy estudiante de odontología. Yo soy del interior del país. Yo soy de Puerto de Cucho, Amazonas, y mi sueño siempre fue estudiar odontología. Y eso es lo que le daba sentido a mi vida. Llegué a la universidad con esa misión y aún sigo ahí en pro de cumplir ese sueño. Pero lo que yo creo, mientras luchamos por la universidad para que no nos quiten, estas personas no nos van a quitar la convicción de formarnos como ciudadanos libres, donde se permite la democracia y la libertad de pensamiento, nosotros también podemos encontrar otros sitios de lucha también, no solamente la universidad para formarnos, sino también el acompañamiento que podemos hacer a las organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo la actividad de ayer que tuvimos acompañando a la Fundación Santi y sus amigos. Entonces también podemos encontrar trascendencia, no solamente en la universidad, que por supuesto que hay que defenderla, sino en el acompañamiento que significa estar con estas familias víctimas también de un Estado que no protege ni la vida de los más pequeños que se mueren esperando trasplantes. Así es que podemos hacer un cambio sustancial, acompañando a las familias, mientras también nosotros encontramos el sentido más grande, que puede ser, por supuesto, el nuestro, el que hemos elegido desde 20 Joven, que es la consecución de la libertad en nuestro país. Te aseguro, querido Humbert, que no hay proyecto, ni causa, ni ocupación que le dé más trascendencia a la vida que el compromiso con tus convicciones éticas y la lucha por la libertad. Y el día de mañana, cuando logremos tener ese país del que nos sintamos súper orgullosos y que tú veas que tantos jóvenes que se fueron regresan, tú vas a tener para ti, para tus hijos, para tus nietos, la enorme satisfacción de haber dedicado todo en el mejor momento de tu vida a la mejor causa posible. Así que mi respeto, además de mi profundo cariño, saben que los quiero mucho, pero sobre todo un profundo respeto. Y Venezuela, yo sé que está tan orgullosa como yo del trabajo que están haciendo todos los días. Humbert, cuídate mucho. Espero que nos veamos personalmente muy pronto y transmítele a todos los muchachos de 20 Joven y toda esta gran campaña de Rescatemos la Libertad nuestro apoyo y nuestra admiración. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos. Era Humbert Navas, coordinador de formación de 20 Joven y uno de los grandes jóvenes que dan un ejemplo de vida y de lucha todos los días. Dios nos bendiga y nos vemos el próximo martes aquí contigo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.